Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Es para mí un placer inmenso el poder estar otra vez con ustedes que son mi familia virtual. Realmente para mí es un honor el poder estar hablando con ustedes. Antes de llegar aquí es lógicamente que estuve orando y le estuve pidiendo al Espíritu Santo que no sea esta boquita la que hable, sino que sea el Espíritu Santo que tenga los pensamientos en mi cabeza y los haga salir por mi boca. De la misma manera estuve pidiéndole que el Espíritu Santo tome control de sus oídos y alguna de estas humildes palabras que yo pueda decir les pueda entrar y quedar grabadas en el corazón. Dice la Asociación de Psicología de Estados Unidos que han hecho un montón de experimentos, cuestionarios y preguntas a tantas personas en diferentes estudios, que la persona común, normal, vamos a decir, averalle, como se dice, eh, por lo menos en Estados Unidos, y yo pienso que es en todo el mundo, piensa por lo menos de 9 a 15 veces por día acerca del dinero y que realmente inclusive entre la mayoría de las personas en la sociedad el pensar durante el día acerca del dinero es pensar mucho más veces que otros deseos, inclusive tremendamente deseosos o impulsivos de nuestra carne. Lo que quiere decir que el dinero realmente es mucho más importante de lo que nosotros pensábamos. Lo que vamos a ver en este mensaje es la parte buena y la parte mala del dinero, pero sobre todo lo que quisiera hoy yo hablar es basado tanto en nuestro Señor Jesucristo y sus palabras, como también en las palabras de Dios a través de nuestra Santísima Biblia. El dinero y la obsesión por el dinero lamentablemente puede llevar a las personas a un tipo de enfermedad psicológica que está grabada en los libros de enfermedades mentales, en las cuales las personas pueden tener serias consecuencias físicas. Por eso hoy quisiera hablar de algo que muy pocas veces yo lo he escuchado en las iglesias. Es un tema que quizás muchos pastores, por diferentes razones que ellos conocen mejor que yo, no quieren tocar este tema. Y yo sinceramente me llevo siempre por lo que dice aquel que yo sigo con todo mi corazón, que es Jesucristo, que me dijo la verdad te hará libre. Y la razón que le digo eso es porque me encanta hablar con la verdad. Le duela a quien le duela, como decía mi abuelita. Hoy el mensaje se va a llamar Aprende o aprendamos todos por qué Jesús habló tanto del dinero. Cualquier pastor en este mundo le puede decir que Jesucristo habló del dinero quizás más que ninguna otra cosa. Lo que pasa es que para entender cómo es que habló acerca del dinero tenemos que profundizar en el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo y entender sus metáforas y las implicaciones que él daba a sus palabras. Ahora, antes de empezar a hablar realmente de lo que Jesucristo, la Biblia nos dice acerca del dinero, que es un tema bien interesante, es empezar a pensar qué es el dinero, porque es como que si yo te dijera, ve al África y tráeme una jirafa, y tú no tenés idea de lo que es una jirafa, y pasás entre 1000 jirafas y ni siquiera puedes traerme una porque no sabes lo que es una jirafa. Entonces, si vamos a hablar de dinero, vamos a empezar por empezar a decir qué es el dinero. El dinero es un medio de intercambio, eso es lo que tendríamos que pensar del dinero y tendríamos que ser mucho más justos en este mundo donde hay tantos que tienen tanto dinero y otros pobrecitos que a veces no tienen
para comer y darle leche al hijo que pobrecito está medio muerto. Es una injusticia. El dinero es un medio de intercambio que tendría que ser mucho más justamente repartido. Lamentablemente, Dios nos dio libre albedrío y habemos algunos que pensamos un poco bien y hay otros que lamentablemente no piensan tan bien. Es un medio de intercambio ampliamente aceptado por una comunidad de la cual hacen de ese dinero la economía de ese lugar. ¿Para qué? Para facilitar el comercio y las transacciones que se van a hacer entre esas personas. En otras palabras, el dinero es algo que nos ponemos de acuerdo, que es un papel, una moneda, y que se va a hacer el medio por el cual nosotros nos vamos a basar para hacer los cambios de diferentes materiales o diferentes cosas en nuestra sociedad. Eso es el dinero, nada más que eso. Lamentablemente hay muchos que quieren tener muchísimo de muchas cosas y de una forma u otra se las arreglan, se acomodan para poder tener bastante de ese dinero, aunque el dinero la mayoría de las veces no los va a hacer felices. ¿Qué es el dinero? El dinero lo podemos empezar a calificar de alguna forma. Es un medio de intercambio. Esto es importante. El dinero se utiliza para comprar bienes y servicios, como dije anteriormente, en lugar de depender de un trueque directo. Mis abuelos y un poquito más allá todavía usaban hacer el famoso trueque que en todos nuestros países se ha usado y se usó por siempre en el campo global, podríamos decir, en el cual, por ejemplo, mi bisabuelo le daba una vaca al vecino y el vecino le daba 2 caballitos chiquitos. Ese era un trueque y esa era la forma de hacer los intercambios antes que a alguien se le ocurrió inventar un papelito que tuviera una carita o una monedita como la que tenía Jesucristo con Julio César. Bueno, antes de eso el dinero era, y eso hoy en día es un medio de intercambio, nada más que eso. Aparte, el dinero es una unidad de cuenta. El dinero proporciona una medida común de valor para evaluar y comparar los precios de diferentes bienes y servicios. Es decir, de acuerdo a la cantidad de dinero que yo ponga sobre esta casa, yo voy a regular en cierta forma el mercado total de todas las casas. Por lo tanto, el dinero sirve para regular el precio de las cosas. Y el dinero también es una reserva de valor. El dinero actúa como un almacén, y exactamente como un almacén. Un almacén es como una tienda, ¿no? De acuerdo a cada país. Un almacén de valor a lo largo del tiempo. Es decir, los bancos prácticamente podrían ser esos almacenes, esos bancos, donde uno puede ahorrar, donde uno puede guardar una cantidad de dinero, ir juntando, y entonces eso puede significar una reserva de valor para tiempos difíciles. Así que el dinero no es nada más que un medio de intercambio, una unidad de cuenta y una reserva de valor. Y eso es el dinero. Pero lamentablemente, por esas cosas tan simples que es el dinero, hoy en día, hermanos y hermanas, tenemos un mundo caótico que se está haciendo pedazos y resquebrajando en guerras, en conflictos, en crímenes, en asesinatos, en suicidios y en cosas horribles. Y todo nace no por el dinero, sino por el amor al dinero que tanta gente tiene. El dinero puede tomar diferentes formas en diferentes lugares, como monedas en algunos lugares, billetes que son papeles físicos en otros lugares,
así como se pueden hacer depósitos bancarios e inclusive en la actualidad ya estamos llegando al momento al dinero electrónico, en el cual, de acuerdo a muchos expertos en finanzas, nos están diciendo dentro de muchos años no va a existir más ni los billetes de dinero que usamos hoy en día, ni las monedas, porque inclusive hasta creo que cuando nazcan los bebés dentro de unos cuantos años le van a inyectar un pequeño chip que posiblemente allí no necesiten ni siquiera nada más que mostrar el dedo o mostrar el brazo. Lamentablemente este es un tema para otro mensaje y lo vamos a dejar de lado. Ahora vamos a ir a un tema que yo creo que es interesante que ustedes conmigo vamos a ponerle atención. Y es una pregunta, es cómo los cristianos, tú y yo, ven al dinero y de qué forma. Esta es una pregunta que nosotros mismos nos tenemos que hacer. Hay millones de cristianos a través del mundo y a millones de cristianos entre comillas y a cristianos con un corazón maravilloso. Y aunque le parezca mentira, la diferencia entre aquellos que se dicen ser cristianos y los otros que tienen un corazón de oro es el famoso dinero. Los cristianos ven el dinero y puede variar de acuerdo a la denominación en la cual nos encontramos en el momento actual y de acuerdo a la filosofía personal de cada individuo, porque aunque le parezca mentira, yo puedo estar yendo a mi iglesia personal que pertenece a cierta denominación y en la cual yo creo que mis hermanos y mis hermanas son personas maravillosas, pero de acuerdo al valor que cada individuo le dé al dinero, puede también traer la consecuencia de que todo el concepto de amor y de fidelidad y confianza en Dios y Jesucristo cambie un poquito cuando la cuestión del dinero llegue. A lo largo de la historia, hermanos y hermanas, ha habido una variedad de enfoques dentro de la comunidad cristiana, en la misma comunidad cristiana. Y si ustedes van al Viejo Testamento, no va a haber una sola historia, van a haber unas cuantas historias donde inclusive aquellos que se llamaban cristianos, como aquella pareja famosa que dijeron que habían vendido todo y la mitad se lo pusieron en el bolsillo, como tantos otros. También hace siglos que han habido cristianos o cristianas que debido al amor al dinero han traicionado los valores de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay algunas de las perspectivas comunes que dentro de la comunidad se puede ver en relación al dinero. Unos pueden ver como mayordomía, que quiere ser mayordomo de ciertas cosas. Un mayordomo es aquel de que yo tengo una mansión maravillosa y no puedo ir todos los días y por lo tanto yo le pago a un señor o una señora para que sean los encargados de esa casa y mantengan todo en orden. Eso es un mayordomo. Mayordomos también podemos ser nosotros de nuestro dinero. Muchos cristianos consideran que son administradores de los recursos que Dios les ha proporcionado. Y esos son los verdaderos cristianos. Y creen que deben usar esos recursos financieros de manera responsable y sabia. Esto implica que ellos saben administrar el dinero y la riqueza que Dios les pueda dar. Y acá voy a poner énfasis. Cuando vemos que una persona tiene mucho dinero
y Dios ha permitido que esa persona tenga todo ese dinero. No tenemos por qué en absoluto tener ninguna envidia ni celo, porque Dios sabe por qué se lo ha dado, y es quizás porque esa persona tenga un corazón que va detrás y atrás del corazón de Dios. Son otros los que nosotros tendríamos que tener y tenemos que tener problemas. Ahora, esto implica, esto de ser mayordomo, administrar el dinero y la riqueza en un enfoque en el servicio a Dios y a los demás. Y aquí viene algo que quiero que todos ustedes me escuchen con atención, porque algunos de los que me están escuchando quizás no tengan muchos recursos financieros, pero quizás hay otros que tienen muchísimos recursos financieros. Y la verdad que el dinero, esta riqueza, de la cual somos nada más que mayordomos, porque recuerden una cosa, que si tenemos algo, un par de zapatos, una camisa como esta, es porque Dios me la dio, es porque Dios dejó que la tuviera. Y si tú tienes un montón de dinero es porque Dios te lo ha dado. Y entonces tú lo que tienes que hacer es poner ese dinero al servicio de Dios, al servicio de los demás, de los hijos y las hijas de Dios, en lugar de perseguir exclusivamente el enriquecimiento personal y gastarlo todo en deseos egocéntricos solamente para ti. Eso es muy importante. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta con el dinero es la generosidad. Ser generosos. Cuando ustedes le dieron de tomar a mis pequeños, cuando ustedes le dieron de comer a mis pequeños, cuando ustedes le dieron ropa a mis pequeños y le preguntaron cuándo, nosotros nunca le dimos nada a ninguno de tus pequeños. Y Jesucristo dijo, sí, cuando a mi hermano o a mi hermana le diste algo, me lo diste a mí. Y eso es la generosidad. La Biblia enfatiza, pone énfasis en la importancia de la generosidad y el dar a los necesitados. Vuelvo a repetir, tú que tienes bastante dinero y tú que no tienes mucho, pero que no te hace mucho daño dar 10 centavos, acuérdate de ser generoso y darle a aquellos que, aunque te parezca mentira, tú estás abajo y ellos están mucho más abajo. Muchos cristianos consideran que el dinero es un medio para bendecir a otros y aliviar el sufrimiento. Y benditos sean y que Dios los bendiga 1000 veces a los que piensan así. La parábola del buen samaritano y las enseñanzas de Jesús sobre ayudar a los pobres resuenan con esta perspectiva. La parábola del buen samaritano es una de las parábolas más hermosas de la Biblia, en donde nos muestran a dos religiosos hipócritas que tenían, estoy seguro, un montón de dinero, porque en aquella época ese tipo de gente tenía mucho dinero. Pasaron sin importarle un comino, como decía mi tío, que había un pobre hombre que se estaba muriendo, y fue al final alguien que no tenía casi nada de dinero, pero sí tenía un corazón lleno de generosidad que le salvó la vida. Otra de las cosas son las advertencias contra el amor al dinero. Bueno, aquí llegamos al punto estratégico, a la bomba atómica de lo que es el dinero. Hermanos y hermanas, vamos a ser bien conscientes, porque yo he estado en los dos lados, con dinero y sin dinero. Y como dijo Pablo, aprendí a vivir con lo mucho y con lo poco. Y aquí es algo que quiero que todos ustedes tengan conciencia. Las advertencias que nos hacen a través de todos los pasajes de nuestro Señor Jesucristo es
especialmente, no es contra el dinero. Las Escrituras también advierten contra el amor al dinero y a la codicia. Nosotros vamos a encontrar en la Biblia, cuando le pidamos al Espíritu Santo que nos revele, que nos explique, que nos ayude a analizar y a reflexionar, vamos a encontrar que Jesucristo habla mucho del dinero, pero habla del dinero para poder ayudar, habla del dinero para poder siempre darle una mano al que lo necesita. Pero también en la misma Biblia nosotros podemos entender en otros versos, en otras escrituras, que hay una advertencia contra el tener amor al dinero y tener codicia. Codicia es lo que comúnmente nos gusta decir a nosotros, avaricia. Y todo aquel que es avaro y que tiene la enfermedad de la avaricia, primero nunca termina bien. Y segundo, yo siempre pienso que es una tristeza que una persona así por tanto tiempo acumule tanto dinero en una caja cerrada y quizás abajo la cama, cuando ese dinero podría darle de comer a tantos niños alrededor del mundo que se mueren porque no tienen comida. Y el dinero es parte de ese problema. Ya que pueden el amor y la codicia que estamos hablando ahora, cuando se tiene amor al dinero, ya que pueden alejar a las personas de una relación cercana con Dios y de los valores espirituales. Escuchen bien esto porque esto es la verdad más grande que existe. Cuando una persona cristiana, y yo lo he visto no una vez sino varias veces y hasta en mi propia familia, cuando esa persona que realmente iba siempre a la iglesia, que hablaba de Dios, que leía la Biblia, que se juntaban los ministerios, de una forma u otra empieza a hacer algún dinero y empieza a crecer sus ahorros, empiezan a crecer sus casas, empiezan a crecer sus todos materiales porque empieza a hacer más dinero. Poco a poco yo los he visto personalmente cómo se van alejando y alejando y alejando y alejando de Dios. Y yo me acuerdo de alguien que en una isla allá en Italia, en el sur, dijo: ¿de qué vale tener todo el oro del mundo si pierdo el alma? Y por eso hay que tener cuidado con eso. La famosa frase, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y ustedes saben que está en la Biblia. Y lo pueden encontrar en 1 de Mateo 6:10. Y está citada a menudo en casi todas las iglesias en diferentes sermones. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y díganme ustedes, yo a veces me pongo a pensar cuando leo los diarios o cuando veo alguna noticia. Ustedes no han visto, pero mucha gente de muchísimo dinero que terminan suicidándose o terminan de una forma horrible en la vida. Entonces quiere decir que la cantidad de dinero y la avaricia no realmente lleva a una persona a una vida feliz. Al contrario, una linda familia, por más pobre que sea, aunque no haya mucho pan, aunque no haya mucha leche para tomar, pero esa sonrisa, esos abrazos, esos besos, eso es realmente el oro y la plata que Dios nos dio para disfrutar. El despego, otro punto, el despego de las posesiones materiales. Algunos cristianos abrazan una forma de vida más simple
y buscan despegarse de las posesiones materiales en busca de una mayor cercanía espiritual a Dios. Esto puede llevar a una actitud de frugalidad y una renuncia voluntaria a ciertos lujos. En otras palabras, yo he conocido gente, y me acuerdo de un hombre que se hizo un video que se ha hecho viral en el mundo, que le llamaba a los jueves el día de tirar. ¿Y por qué? Porque todos los jueves él tenía una casa grande, iba alrededor de la casa y todos los jueves él encontraba algo en la casa que él no usaba y que ya no quería más, y entonces lo sacaba y lo ponía en el frente para que los basureros se los llevaran. Y eso me hizo acordar de tanta gente que realmente tiene un corazón de oro y que en vez de seguir acumulando y acumulando y acumulando dinero y cosas que se compran con dinero, se van despegando y van sacando para afuera y van tirando o van regalando esas cosas. En otras palabras, van volviendo a lo básico. Y allí es donde nosotros venimos, de lo básico. Otra de las cosas, la inversión y el trabajo. Muchos cristianos creen que trabajar y ser productivos son valores importantes, ya que pueden permitirles cuidarse a sí mismos y también a sus familias, que es una cuestión que me parece fehaciente y muy bondadosa, así como contribuir a la sociedad de manera positiva. La ética, y esa palabra ética es bien importante, la ética del trabajo y la inversión responsable pueden ser consideradas como formas de honrar a Dios. Fíjense en qué interesante, inversión y trabajo. Aquellas personas que realmente han entendido que hay un montón de cosas materiales a su alrededor que ya no tienen uso o ya no tienen por qué estar ahí porque realmente ni lo van a usar ni lo necesitan, y lo ponen en ciertos lugares para que otras personas puedan tomarlos, puedan cogerlos, como se dice en algunos países, y puedan usarlos perfectamente en otros lugares. Es algo maravilloso. Están abriendo el corazón y repartiendo. Pero también todo esto y el no tener esa desesperación y ese amor por el dinero y tener honradez y tener ética en el trabajo y no hacer cosas indebidas para tener más y más y más dinero, es, sin que nos demos cuenta, una de las formas favoritas de honrar a Dios y decirle: te amo, Dios mío, te amo. En resumen, la perspectiva de los cristianos sobre el dinero tiende a estar enraizada en sus creencias religiosas diferentes. Ustedes saben que yo siempre pienso algo: si Jesucristo se levantara ahora, es decir, en la forma metafórica, porque Jesucristo está aquí conmigo y contigo, pero si Jesucristo viniera como estuvo hasta que fue a la cruz de carne y hueso y se parara en el medio de este mundo caótico que estamos viviendo y mirara para los costados y viera que hay 500, 600, 700 denominaciones diferentes que todas están clamando que están siguiendo a Jesucristo, yo a veces me pongo a pensar, ¿qué pensaría Jesucristo de todo eso? Y lo primero que pensaría sería, ¿por qué han hecho eso? Y en resumen, la perspectiva sobre el dinero muchas veces viene de la ideología que muchas de las personas de las diferentes denominaciones tengan en referencia
al dinero. Por ejemplo, tenemos la famosa, no voy a decirlo perfectamente con palabras porque no me gusta ofender, pero sabemos que hay una parte del cristianismo, inclusive aquí mismo en Estados Unidos, como también en Latinoamérica, que lo que practican más que nada no es ni siquiera la verdad de las palabras de Jesucristo y de lo que Jesucristo con su sangre llegó a hacer por nosotros, sino que más bien hablan de prosperidad económica y se van por esos lados donde yo creo que no es correcto, porque el querer tener dinero no es un pecado si se hace honradamente, pero sí el amor por el dinero, como lo leí recién, es un pecado. Y sobre todo cuando tenemos un poquito de dinero y no lo compartimos con otros que vemos perfectamente con los ojos que están sufriendo y teniendo hambre. Aunque puede haber diferentes enfoques dentro de una comunidad cristiana en general, se alienta a un enfoque responsable, generoso y equilibrado hacia el dinero. En otras palabras, vamos a querer pensar y vamos a tener en la mente que por lo general, a pesar de que hay entre las ovejitas siempre algún lobo disfrazado, vamos a pensar de que sí, en la mayoría de nuestras iglesias, gracias a Dios, tenemos, pero muchos y muchos hermanos y hermanas que saben ser mayordomos del dinero y saben compartirlo. Ahora, ¿por qué Jesucristo habla tanto del dinero? Jesucristo habló sobre el dinero en varias ocasiones en sus enseñanzas para transmitir lecciones espirituales. Fíjense en ustedes que Jesucristo habló sobre el dinero varias veces a los hombres de carne y hueso como tú y yo para transmitir lecciones espirituales. Fíjense en hasta dónde la fuerza del dinero. Y les quiso también implorar y decir enseñanzas morales a sus seguidores por hablarles del dinero. Así que fíjense en la fuerza tremenda que tiene el dinero en un ser humano. Por eso es que tenemos que aprender a que el dinero es importante, pero no tenemos que amarlo, sino administrarlo. Voy a repetir, no tenemos que amar el dinero como algo de construir mansiones y palacios, sino administrarlo y tener la generosidad de repartirlo entre los hijos y las hijas de Dios. Si bien no enfatizó Jesucristo la importancia del dinero en sí mismo, abordó el tema para destacar su influencia en la vida de las personas y cómo esto puede afectar la relación de esas personas con Dios y con los demás. ¿Cuántas familias conocen ustedes que entre hermanos, padres, hijos, sobrinos, sobrinas, cuñados, no han terminado hasta matándose literalmente por cuestiones de dinero? Por herencias, que yo quiero más de esta casa, que yo quiero más de esta cuenta que hay en el banco, que yo soy el más grande y me pertenece más, que yo no te quiero porque eras mi hermano pero ahora no sos más, y esto y el otro. Es decir, el dinero lamentablemente y tristemente nació como una ideología maravillosa para tratar de evitar de cambiar un caballo por 2 vaquitas o cambiar un poquito de maíz por un poquito de cebada, y se empezó a transformar en algo en el cual podíamos usar para darle valor a las cosas y para poner un poquito más de orden en la comunidad, y ha llegado a ser lamentablemente el destructor número 1 del mundo,
porque desde las guerras hasta las grandes pandemias que nos hacen sufrir, les puedo asegurar que si nos ponemos a rebuscar y rebuscar y rebuscar, vamos a encontrar que la raíz se llama dinero. Ahora, aquí hay algunas razones por las cuales Jesucristo podía haber hablado sobre el dinero. Vamos a ver si ustedes están de acuerdo. Yo creo que sí, pero vamos a ver. Primero, una de las razones por las cuales Jesucristo podía haber hablado del dinero es el peligro de la avaricia y la codicia. Jesucristo llevaba la misma carne, los mismos huesos, la misma sangre que llevo yo. Si me corto me sale sangre roja, y Jesucristo, si se hubiera cortado, le salía sangre roja. Así que Él me entendía y nos entendía a nosotros perfectamente. Y Él tenía miedo que esa cosita llamada dinero llevara a los seres humanos que Él quería traer de la oscuridad a la luz, que corrieran el peligro de llenarse de avaricia y de codicia, que los llevaría otra vez a la oscuridad. Jesús advirtió sobre los peligros de la avaricia y la codicia, que pueden y podían llevar a las personas a poner su enfoque principal y sus prioridades en las riquezas materiales en lugar de las cosas espirituales. Esa fue una de las razones. La búsqueda constante de riqueza puede alejar a las personas de Dios y distraerla de valores más importantes. Déjenme decirle algo. Cuando yo vine a Estados Unidos hace muchos años, por más de 10 años estuve trabajando en inmobiliaria. Y en Estados Unidos, en la época en que yo estuve trabajando en inmobiliaria, era una jungla, porque era prácticamente traicionarse uno al otro, inclusive estando en dos escritorios diferentes. Y realmente todo era por la avaricia del dinero. Y esas amistades tan lindas que se podían hacer dentro de una oficina, dentro de un lugar donde hubieran cierta cantidad de personas, se hacía todo lo contrario. Se hacía una división, se hacía una guerra, se hacía una separación. Y lamentablemente hoy en día hay muchos de ustedes que están escuchando que están en negocios en donde lamentablemente el amor al dinero, en vez de estar uniéndolos, los está separando. Y cuidado con eso, porque es preferible morir pobre pero con Dios que morir rico pero sin Dios. Voy a decirlo de vuelta. Es preferible morir pobre, pero con Dios, y no rico, pero sin Dios. Otra de las cosas son las influencias por las cuales Jesucristo hablaba en las decisiones y en las prioridades. Cuidado con esto. El dinero puede tener un impacto significativo en las decisiones y prioridades de las personas. Jesús quiso que sus seguidores entendieran que las decisiones financieras y la sabiduría y de la búsqueda de la riqueza no debían formar y dominar su vida, ni socavar sus principios espirituales. En otras palabras, Jesucristo entendía que su misión era traer a la gente de la oscuridad a la luz y hacer una reconciliación con su Padre. Y que cuando iba a encontrar a una persona avarienta que solamente pensaba y quería amar al dinero, iba a ser muy difícil para él el poder apartarlo de esa pandemia, podríamos decir, que tenía acerca del dinero y traerlo a los compromisos espirituales que tendría que tener para tener a Dios en su corazón.
Y déjenme decirle algo, le estoy hablando de 2000 años atrás, cuando Jesucristo caminaba sobre la tierra. Hoy en día es 1000 veces peores. Y si no cambiamos pronto, Dios es el que tiene la revancha. Otra de las cosas por las cuales Jesús hablaba del dinero es la importancia de la generosidad y compartir. Jesús enfatizaba la importancia de la generosidad y compartir con los menos afortunados. Hablar sobre el dinero le permitió a Jesucristo, fíjense, hablar sobre el dinero, no hablar sobre el alma y el espíritu, hablar sobre el dinero, le permitió a Jesucristo poner énfasis en la generosidad del corazón de las personas y les puso también inculcadamente el compartir lo que tenían con otros que tenían menos, y en aquel tiempo había gente que literalmente ni siquiera pan tenía. Hablar sobre el dinero le permitió a Jesucristo acercarse más a la gente y poder traerlas hacia la luz, sacarlas de la avaricia del dinero y traerlas un poquito más hacia el amor de Dios. Esa fue una de las razones. Otra de las razones fue que había que tener cuidado con las trampas de la confianza en las posesiones materiales. Qué maravilloso, porque me parece que Jesucristo me está hablando ahora mismo en este momento y nos está hablando a todo el mundo global, desde Asia hasta Sudamérica, hasta Europa, hasta África, hasta Estados Unidos. Prácticamente esto tendría que estar Él personalmente hablándonos a todos nosotros. Las trampas de la confianza en las posesiones materiales. ¿Cuánta gente no he visto yo caminar como si fueran el rey de Inglaterra, con la cabeza alta, los hombros para atrás y el pecho para afuera como una paloma, pensando que son los reyes del mundo porque tienen 4 mansiones en un lugar y tienen 17 autos de marcas preciosas y tienen billones de dólares, y pobrecitos, de pronto le cae un cáncer o le cae un infarto al corazón y se terminó todo. Y todo eso que tenían lo van a aprovechar otros que a veces no hicieron absolutamente nada para merecerlos y van a ser peor que ellos. Jesucristo quería evitar que cayeran en esas trampas y quería que abrieran sus corazones y repartieran. Y repartieran, ¿sabe lo qué? Repartieran lo que su Padre les había dado. Porque si alguien tiene 2 pesos, 1 peso, una cuorita, un pedacito, un centavo, lo tiene gracias a Dios. Y el no ser generoso con ese poquito o con ese mucho que tenemos es realmente darle la espalda a Dios. Jesucristo quería que sus seguidores comprendieran que confiar en las posesiones materiales para la seguridad y la felicidad era algo muy frágil y temporal, y esto me encanta porque he escrito un libro acerca de eso. Todo aquel que se crea que porque tiene 5 mansiones y 2 billones de dólares en el banco y 14 autos de lujo y tienen muchas otras cosas materiales, va a encontrar la felicidad y la seguridad, está realmente mal de la cabeza. Yo he visto cómo en un segundo, en todo un país, se ha transformado todo, que el que estaba arriba ahora está abajo y el que estaba abajo ahora está arriba. Y todo lo que tú tenías porque estabas con que el que estaba arriba se fue y desapareció. Y he visto tantas y tantas
películas de documentarios de guerra donde he visto gente que tenía las mansiones más impresionantes del mundo y cuando los aviones pasaban por ahí no quedaba nada, nada, nada. Y tú ido a muchos hospitales y emergencias donde he visto venir una persona que tiene muchísimo dinero y a las 3, 4 horas de parte, y Dios quiera que sea con Dios. Así que esa es otra de las razones que Jesucristo le hablaba. Ahora hay una parte en la vida de Jesucristo que es la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos, que está en Mateo 25, 14 al 30, Jesús utiliza una historia relacionada con el dinero para enseñarles a los que estaban escuchando el uso responsable de los dones y recursos que Dios le ha dado a las personas. Es decir, Dios les ha dejado hacer, inventar, crear el dinero, porque todo en este mundo está permitido por la voluntad de Dios, si no, no se hace. Y ha permitido que todo eso pase para que hubiera cierta clase de organización. Pero en esta parábola se destaca la importancia de usar sabiamente lo que Él, Jesucristo, ha recibido de Dios. ¿Qué dijo Jesucristo? Había una moneda con una imagen de Julio César y Él dijo, ¿qué ven aquí? Entonces todos dijeron Julio César y Él dijo, es bien simple, deben al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, aquello que es material, no importa si es de oro, si es de plata, désenlo al quien sea, repártanlo, entréguenlo, que lo que ustedes necesitan es una moneda gigante de amor, de misericordia, de compasión, de fe, de esperanza en el corazón. Esa es la moneda que nosotros precisamos. En resumen, Jesucristo habló sobre el dinero, muchísimo, más que yo, porque no tengo nada, para transmitir principios espirituales y morales y para advertir sobre los peligros de la avaricia. Y vuelvo a repetir, la palabra avaricia la ha dicho como 20 veces y Jesucristo creo que lo usó como 100 veces. La avaricia, la avaricia, la avaricia es lo que mata al hombre, decía mi abuelo, y tenía razón. Con la avaricia nos apartamos tanto y tanto de Dios que cuando llega el día final vamos a sentir un montón de fuego y ustedes saben de dónde. En un resumen, Jesucristo habló sobre el dinero para transmitir principios espirituales y morales. Él usó el dinero porque él entendió enseguida, por ser el más inteligente del mundo, que los seres humanos están más preocupados por el dinero que por ninguna otra cosa, como les dije al principio que la Asociación de Psicología había descubierto en diferentes cuestionarios. Y él lo supo desde el principio, no tuvo que estudiar ni hacer cuestionarios. Y entonces lo usaba el dinero como algo para atraer a la gente a la luz y que la gente entendiera que las cosas espirituales, que el amor, que la esperanza, que la fe, que la compasión, que la amistad, son más importantes que todo el oro y toda la plata del mundo. El objetivo de Jesucristo no era resaltar la importancia del dinero en sí mismo, sino guiar a las personas hacia una vida centrada, que fuera centrada en valores espirituales y relacionados con significativa finalidad. Es decir, él decía entender que el dinero y la acumulación de dinero por avaricia y envidia
no los iba a llevar a tener valores espirituales y positivos y significativos. Tener algo significativo significa tener paz, felicidad, y con el dinero y ese amor al dinero de querer tener más y más, no vas a encontrar la felicidad. Y te lo digo por experiencia. Este pelito es blanco, he caminado mucho, he estado varias veces cara a cara con la muerte, he andado por muchos países, he conocido gente muy, muy pobre y muy, muy rica, y sé lo que te estoy diciendo. Ahora, ¿qué dice la Biblia del dinero? Hemos visto qué es el dinero, hemos visto qué dice Jesucristo del dinero, ahora vamos a ver qué dice la Biblia del dinero. La Biblia aborda el tema del dinero en varios pasajes a lo largo de sus libros. Aunque no hay una única perspectiva uniforme, porque no hay, sobre el dinero, existen sí diferentes enseñanzas y principios que se relacionan con el manejo y el significado del dinero en la vida de las personas. No directamente la Biblia habla del dinero en muchas partes, pero sí nos damos cuenta por los valores morales, éticos y las virtudes que la Biblia nos transmite, cómo nosotros tenemos que administrar, mirar y ver al dinero. Y algunos de los pasajes de la Biblia que son temas claves relacionados con el dinero son estas que les voy a leer. Les voy a leer primero lo que incluye la Biblia, la avaricia y el materialismo. La Biblia advierte otra vez sobre la avaricia y el amor como lo hizo Jesucristo sobre el dinero. En primera de Timoteo 6:10 se menciona lo que voy a repetir por segunda vez porque creo que por repetición se puede aprender. Vamos a aprender juntos esto que dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Entonces, otra de las cosas que dice la Biblia es la confianza en Dios. La Biblia enfatiza que la confianza en Dios debe ser mayor que la confianza en las riquezas materiales. En otras palabras, yo tengo 500 millones de dólares en el banco. Entonces, mi pensamiento es, ¿y para qué quiero a Dios? Yo no preciso a Dios. Tengo 500 millones de dólares, puedo hacer lo que quiero en este mundo. Y en 3 días, el banco da quiebra. El gobierno se viene abajo porque hubo un golpe de Estado. Y los 500 millones te dan un papelito que te dice en 90 años te vamos a pagar los 500 millones. Por lo tanto, es mucho mejor tener un corazón, un alma, un espíritu y una mente que están fundados firme y fuertemente en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Proverbios 3, 5, 6 insta a confiar en Dios en lugar de depender de nuestra propia comprensión. Todos conocemos Proverbios 3, 5, 6. Confía en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Y por qué? Porque como yo les digo siempre, nosotros trabajamos con 2 dimensiones. Nosotros conocemos el pasado y conocemos el presente, pero Dios trabaja con 3 dimensiones. Él conoce el pasado, Él conoce el presente y Él conoce el futuro que nosotros no tenemos idea. Y entonces aquí la Biblia nos insta a confiar en Dios para las necesidades del pasado. Yo estaba mirando los pajaritos
y sobre todo los gorriones que andan en las ciudades. Y en las ciudades no hay mucho desperdicio, ni muchos árboles, ni nada. Sin embargo, todos los santos días ellos tienen comida. Yo no sé cómo hacen, pero todos los días encuentran alguna cosita chiquita para comer y viven y viven y viven años. Así que cuánto más nosotros, si confiamos en Dios y no en el dinero. Jesús habla sobre buscar primero el reino de Dios en Mateo 6:33. ¿Por qué? Porque allí Él nos afirma que Dios sabe cuáles son nuestras necesidades y las tendremos sin tener avaricia por el dinero. Otra de las cosas, la generosidad y compartir, que lo repito una vez y otra vez. ¿Por qué? Porque para eso está hecho el dinero, para compartirse. En 2 de Corintios 9, 6, 7 dice: cada uno dé como está propuesto en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Aquella señora en la Biblia que puso el equivalente quizás de 20 centavos, dio más que aquel que dio 500 o 1000 dólares. ¿Por qué? Porque lo dio de corazón. Cada uno dé de acuerdo a lo que siente en el corazón. Hay otra de las cosas que la Biblia dice: el dinero es trabajo y diligencia. La Biblia reconoce la importancia del trabajo y la diligencia para obtener recursos. Puedo hacer una historia muy larga de mi padre cuando tenía un negocio y se fundió y tuvo que ir a trabajar a un lugar donde pobrecito trabajaba más que un burrito, trabajando todo el día, y lo hacía con mucha ética y con mucho corazón. Pero el trabajo y la diligencia hecha pensando que lo hacemos para Dios vale más que mucho dinero que nos ponen en el bolsillo por algo que no hicimos y que está mal hecho. La Biblia reconoce la importancia del trabajo y la diligencia para hacer ese trabajo, pensando que no trabajamos para los hombres, sino para Dios. En Proverbios 10:4 se establece que la mano negligente empobrece, pero la mano del diligente se enriquece. Y cuando digo enriquece, no quiere decir que hace millones y millones o billones de dólares. El hombre trabajador que trabaja de carpintero, de mecánico, de pintor, de ingeniero, de lo que sea, y lo hace con honestidad, es alguien que está trabajando, es alguien que es diligente y se está enriqueciendo porque está ganando lo que más o menos tiene que ganar para vivir una vida feliz con su familia. Y viviendo una vida feliz con tu familia vale más que todo el oro y toda la plata del mundo. Otra de las cosas que dice la Biblia es la administración sabia. La Biblia nos enseña la importancia de administrar sabiamente los recursos financieros. En la parábola de los talentos, que todos ustedes lo conocen porque leen la Biblia más que yo, en Mateo 25 del 14 al 30, Jesús habla sobre los administradores de las monedas que Él le dio. Otra de las cosas que la Biblia nos habla y nos dice que tengamos cuidado con las deudas y los préstamos. La Biblia nos advierte sobre el peligro de las deudas, aunque le parezca mentira, aunque no habían credit card, tarjetas de crédito en aquellos tiempos.
y nos exhorta a la sabiduría de no tomar préstamo. A veces es preferible pasarse tomando una sopita y un vaso de leche antes que pedir para poder tener una comida abundante. En Proverbios 22:7 se dice: el rico se enseñorea de los pobres, prácticamente se ríe de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El rico se hace rico por prestarle a los pobres, pobrecitos que necesitan, pero el que pide prestado, que es el pobre, se hace siervo automático del que le presta. Por eso a veces pasar un poquito de necesidad es mejor que pedir prestado. Ahora, último es honrar a Dios con las finanzas. La Biblia también habla sobre honrar a Dios con nuestras finanzas y darle el lugar correcto. En Malaquías 3:10 dice: se menciona el concepto de ofrendas y diezmos como una manera de honrar a Dios. Y vamos a pensar algo. ¿De dónde viene el dinero? El dinero no viene del jefe o el capataz o el dueño de la fábrica donde trabajamos. El dinero no viene del bancario que nos da cierta cantidad de dinero. El dinero viene de Dios. Y Dios pide que le des un pedacito de lo que Él te da. Es importante destacar que la interpretación y aplicación de estos pasajes pueden variar según las creencias y las culturas religiosas. Eso no hay cuestión, que es así. Algunas denominaciones y algunas tradiciones pueden tener diferentes ideas acerca de ofrecer dinero a Dios, porque muchas veces son problemas culturales que son difíciles de cambiar. Pero la verdad es que de todo ese dinero que Dios te da, ya sean 5 pesos o 1000 pesos, viene de Dios. Y un pedacito, aunque sea un pedacito chiquito, tú se lo puedes dar a Él. Ahora, el dinero demuestra nuestra disciplina, y es verdad. El dinero es un concepto que está intrínsecamente ligado a nuestra disciplina y comportamiento. Y en el contexto de la economía y las finanzas, el dinero actúa como una herramienta fundamental que facilita el intercambio de bienes y servicios en una sociedad. Sin embargo, y acá le pongo una coma, más allá de su función como medio de intercambio, que es lo que es el dinero también refleja y muestra nuestros hábitos, nuestras actitudes y nuestras decisiones. De acuerdo a cómo nosotros administramos, gastamos nuestro dinero, va a decir mucho de lo que hay en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra mente. Nuestra disciplina se relaciona en cómo manejamos, gastamos, invertimos y hasta ahorramos nuestro dinero. Nuestras elecciones financieras están arraigadas en nuestras creencias, valores y objetivos personales. Y si nosotros somos personas avarientas, las creencias, los valores y los objetivos personales van a ser muy diferentes de aquellos que andan caminando en la luz con nuestro Señor Jesucristo. En resumen, vamos a ver si terminamos. El dinero es más que simplemente un medio de intercambio. Es un reflejo de nuestras decisiones y valores. Es un reflejo de nuestra disciplina financiera que desempeña un papel crucial en cómo nosotros gestionamos y utilizamos el dinero para lograr nuestros objetivos y asegurar que nuestro bienestar financiero
a lo largo del tiempo. Podemos hacer otro pequeño comentario que es qué hacer con nuestro dinero como cristianos. Pero realmente me va a llevar mucho tiempo el poder hablar de esto y realmente prefiero cortar por aquí el mensaje para que no se haya muy largo. Pero las cosas que tenemos que hacer nosotros cristianos es evitar buscar deudas, tratar de ahorrar un poquito o lo que podamos, tratar de ser generosos y repartir con otros que necesitan más que nosotros. Si vamos a hacer alguna inversión, ya sea en un negocio, ya sea en lo que sea, vamos a tratar de ser éticos, es decir, de tener morales y buenos criterios de virtudes. Vamos a evitar la avaricia. Número 1, eso es una planta que hay que cortarla con un serrucho, con un cuchillo, con lo que sea. Todo lo que sea avaricia hay que cortarlo ya, en este mismo momento, porque la avaricia nos va a llevar a alejarnos de Dios y no vale la pena. Nada en el mundo vale la pena. Tenemos que buscar sabiduría y eso es quizás por acercarnos a hombres o mujeres que son mujeres y hombres sabios. Tenemos que trabajar con excelencia y hacerlo así porque trabajamos para Dios, no para los hombres. Y la última de todas es, sobre todas las cosas que he dicho hoy, tenemos que siempre hacer algo, en la mañana, al mediodía, en la noche y 24 horas al día, oración, oración y oración, pidiéndole a Dios que ponga en nuestro corazón el amor, el perdón y la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Y como Gálatas 2:20 dice, crucificarnos con Jesucristo todos los días, dejando este cuerpo carnal colgado en la cruz de Jesucristo y pidiéndole al Espíritu que Jesucristo viva dentro de nosotros. Y entonces el dinero, que puede ser causa de avaricia, que puede ser causa de querer tener cada vez más y amarlo más y más, y que nos va a llevar al fuego infinito, vamos a dejarlo de lado y vamos a usar el dinero en las cosas que Jesucristo nos dijo que usáramos. Hermanos y hermanas, de todo corazón, mil gracias por haber escuchado estas humildes palabras y que Dios los bendiga.